tener. Quiero que viva. Dios le bendiga, mis amados hermanos, mis amigos. Bienvenidos sean todos a este su espacio de los sábados, Red de Gracia. Un programa diseñado para toda la familia. Así es que llame a los que están por ahí, invítele para que juntos podamos compartir un maravilloso mensaje de la palabra de Dios. Este programa viene tratando de los 100 beneficios para el cristiano. Hoy quisiéramos incluir también un beneficio que va a beneficiar indudablemente también al que no es cristiano. Hoy vamos a hablar del plan de Dios para salvación. Todos nosotros conocemos lo que es un plan. Se hace un plan en la familia, se conversa para mejorar el comportamiento, las actitudes de cada miembro de la familia. Se hacen planes también en las empresas para mejorar, ¿verdad?, el rendimiento también de la empleomanía. Se hacen planes en los estamentos del Estado, como es la salud pública, como es el Ministerio de Educación. Es exactamente, hermanos y amigos, todo ser humano necesita un plan. Pero lo más importante es saber que Dios tiene un plan maravilloso. Y así como Él diseñó el mundo, es decir, diseñó la naturaleza a tal modo que no le hace falta nada, pues todo está bien diseñado, bien pensado y bien analizado por nuestro Dios. Por eso es que podemos ver, amados hermanos y amigos, que cuando es de día en muchos lugares del mundo, no es de noche. Por ejemplo, en nuestro país, cuando es de día no es de noche, y viceversa. Cuando está lloviendo, no está el sol afuera, a excepción de algunos momentos. Pero más que hablar de esos planes, que son múltiples, son muchísimos, hoy quisiéramos hablar del plan de Dios para salvación. Y dentro de este plan de Dios para salvación hay 7 puntos importantes. Yo diría que más que importante para el no cristiano, es imprescindible o son imprescindibles, porque se trata de la salvación, se trata de la vida eterna. El primer punto que quisiéramos ver a la luz, por supuesto, de la palabra de Dios, es el oír. ¿Y por qué el oír? Vamos a ver primeramente lo que nos dice Romanos al pie de la letra. Romanos 10:17 nos dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La gente muchas veces dice que se puede creer en cualquier cosa o que la fe viene de cualquier cosa. Pero aquí la palabra de Dios nos está mostrando evidentemente de que la fe única y exclusivamente viene de oír la palabra de Dios. Cuando el hombre puede oír la palabra de Dios, entonces tiene la gran oportunidad de que la fe en Él pueda venir. De manera, mis amados, que hay un segundo punto, y es creer en el Evangelio. Un tercer punto, y es arrepentirse de los pecados. Un cuarto punto que estaremos tratando también en este espacio es confesar la fe en Jesús. Un quinto punto, quinto paso es, mis amados, bautizarse para recibir el perdón de los pecados y también el Espíritu Santo. El sexto paso es que el Señor, después de los primeros 5, entonces nos añade a su iglesia, nos invita a su iglesia, nos hace habitar en su iglesia. Y el último punto es perseverar para salvación. Creer en el Evangelio. Preguntaríamos tal vez nosotros, ¿qué es el Evangelio? Usted tal vez se preguntaría, ¿qué es el Evangelio? Porque oímos mucho hablar del Evangelio. Pues el Evangelio, mis amados, según la Biblia, no es más que las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. Que Jesús fue sepultado,
que Jesús murió, que fue sepultado, pero que al tercer día Él resucitó de los muertos. Gloria al Señor. Entonces, creer en eso, en ese evangelio, el cual el apóstol Pablo con suma razón nos dice en el capítulo 1, su versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El apóstol no se avergonzaba de ese evangelio. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios para salvar al ser humano, para salvar a todos. No importa la situación, no importa el pecado, no importa lo que haya hecho, el Señor puede salvar a todos sin distinción, siempre y cuando puedan oír la palabra, puedan creer en el evangelio. Y el punto número 3 es el que nos señala la palabra en cuanto a arrepentirnos. Pero quisiera, antes de pasar al tercer punto, ver un pasaje importante que el mismo Señor nos indicó en cuanto a creer en el evangelio. Y es Marcos 16, 15, 16. Él mismo dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nótese que sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Y una tercera cita que encontramos en el punto número 2 de creer en el evangelio es lo que encontramos en Juan capítulo 20, versículo 31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Así que, amado amigo, mire, ahí estaba la gran noticia. Qué importante que Dios está pendiente de nosotros. Él ha diseñado este plan para que todos podamos entrar a ese plan y salvarnos. Ya Él tiene la mayor parte. Nos falta a nosotros entonces completar ese plan que fue diseñado para nosotros. Recordemos que cuando hablamos de diseño, Dios es el mejor y mayor arquitecto, pues ha diseñado el mundo y todas las cosas en su orden muy bien establecido y sin ningún tipo de falla. Igual manera entonces ha diseñado este plan para que nosotros, a través de estos pasos, podamos recibir la salvación y por ende la vida eterna. Como anunciábamos, el tercer punto de arrepentimiento es lo que encontramos en Lucas capítulo 13, versículo 3. Y dice el Señor: ahí os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Nótese que a veces el ser humano piensa que fulano o mengano es el que tiene que arrepentirse y yo no. Pues le decimos que el arrepentimiento es para todos, porque todos hemos pecado, como nos señala la Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. De manera que no tenemos escapatoria. Solamente el aceptar ese plan, que es de gran beneficio para todos, incluyéndole a usted, mi amigo, que todavía no conoce al Señor. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos
y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de paz, tiempos de sosiego. Amados hermanos, todos estas situaciones que cada día podemos ver, estos hechos sangrientos, estos hechos vergonzosos, estos hechos lamentables que vemos, y que las autoridades hace mucho tiempo y mucha gente opinando sobre las soluciones, pero al final no la encuentran. ¿Y sabe por qué no encuentra solución a estos problemas tan graves que tenemos en nuestro país y el mundo violento? Porque la gente no ha buscado a Dios. Hoy es bueno que usted sepa, amado amigo, que tiene la gran oportunidad de escapar de todo este tipo de situaciones. Porque cuando el Señor habita en el hombre no tiene ningún tipo de argumentación para hacer lo que el enemigo quiere, y el enemigo se llama diablo. Justamente todas estas situaciones que ocurren a diario es porque el hombre ha dejado a Dios, ha dejado el espacio de su vida al otro, al enemigo que se llama Satanás. Hoy quisiéramos también ver el cuarto punto, y es confesar la fe en Jesús. Hay religiones, como todos sabemos, o la mayoría, que hombres invitan a otros hombres a que le confiesen los pecados a ellos. Pero la Biblia expresa muy clara, muy precisa, muy diáfana, de que al Señor es que hay que, ¿qué cosa? Al Señor es que hay que confesarle. Veamos lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 32. Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre y de los santos ángeles que están en los cielos. Gloria al Señor. Pero Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, nos expresa la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí está entonces, hay que confesar los pecados. Y usted podría preguntar, hermano Pablo, ¿pero cuáles pecados? Bueno, todo lo que usted ha cometido, que tal vez si usted mismo se dé cuenta, ni puede llevar la cuenta de cuántos pecados ha cometido. Pero es importante aclarar, amados amigos y hermanos, que un pecado nos puede llevar al infierno como 1000 o 1.000.000 de pecados. Porque aquí no se trata de la cantidad, aquí se trata de que todos hemos pecado. Y como hemos pecado, todos necesitamos entonces de ese plan de nuestro Dios para poder escapar de la condenación y de la muerte espiritual que produce el pecado. El quinto punto es bautizarse. El bautismo viene del término griego baptizo, que significa zambullido, algo debajo del agua, o una sepultura. Como lo dice Romanos capítulo, ¿verdad? 6, 4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó a los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Una semejanza de la muerte de Cristo. Ya conocemos lo que es un bautismo. El bautismo es una sepultura, por donde debe ser donde hay mucha agua, donde su cuerpo quede totalmente sepultado. Pero Jesús nos indica en cuanto al bautismo, dice: el que creyere, Marcos 16, 16, y fuere bautizado será salvo. Ahí está, condición: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero yo sé que usted está en esta oportunidad, va a creer en Jesús
y va a hacer caso de lo que le estamos hablando, porque estamos hablando con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es algo ineludible, algo que no tiene forma de discusión. Así es que Hechos 2:38, Pedro le dijo: arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué maravillosa noticia, mis amados hermanos, que después de pecar, luego oímos la palabra, confesamos a Jesús, ¿verdad? Nos arrepentimos y entonces nos bautizamos. Ya tenemos el premio, ya tenemos el galardón, ya tenemos el beneficio de que el Señor nos perdona todos los pecados, pero además viene a morar con nosotros el Espíritu Santo. La parte de Dios en términos de la Trinidad. Y el sexto punto, mis amados, estamos hablando de que el Señor entonces quien nos añade, después de haber oído, de haber creído, de habernos arrepentido, haber confesado y habernos bautizado, ahora el Señor nos añade Él a su iglesia, porque la iglesia de Él, como dice Mateo capítulo 16, versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino, y lo que atares en la tierra, y viceversa. Amados hermanos y amigos, qué maravilloso ir y saber que el Señor nos añade, es decir, nos trae, nos invita a que podamos morar juntamente con Él en su iglesia, no en cualquier iglesia, en su iglesia, la que Él compró a precio de sangre, según Hechos 20:28. Y por último, es el punto número 7, el cual quiere que Dios, que perseveremos en eso que ya hemos hecho, que nos mantengamos en eso que ya hemos hecho. ¿Qué hemos hecho? Hemos oído la palabra de Dios, el Evangelio, hemos creído, hemos confesado a Jesús como el Hijo de Dios, nos hemos arrepentido, nos hemos bautizado. El Señor ahora nos añade a su iglesia, y ahí en su iglesia entonces vamos a perseverar, a mantenernos, para que la salvación sea resguardada por el Señor. Y entonces podamos al final decir: gloria al Señor, gracias Señor porque me salvaste y me ha ayudado a mantenerme en tu salvación. Mis amados hermanos y amigos, si hacemos estos 7 puntos o pasos, automáticamente entramos a ese plan que, como decíamos al principio y reiteramos, es un plan bien elaborado, bien diseñado y bien pensado para que hoy usted pueda tener salvación, pueda tener vida eterna y pueda ser contado con aquellos que al final o el día del juicio el Señor le va a decir, igual que a mí: venid benditos de mi Padre al reino que he preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Dios le bendiga grandemente a todos. Hasta una próxima oportunidad. Que te quedes conmigo y que llenes mi vida.